decente, y para ello hemos escogido a los miembros del staff del instituto más implacables. Por favor, un fuerte aplauso a María Molino de Viento. Para caldear el ambiente ya un poco. ¿Pensáis que a este instituto le hace falta un cambio en la metodología? Por supuesto. Esto ya no se puede aguantar más tiempo. Los alumnos no estudian. Solo se dedican a tirarse bolitas y gomitas en clase. Un cambio drástico. Ya está bien. Esto estábamos esperándolo. Bueno, ¿y creéis que seréis un jurado como toca? ¿Seréis justos o seréis injustos con nuestros profesores? Pues no sé. ¿Tú qué piensas? Bueno, no sé lo que estás pensando, pero justo lo que estés pensando, lo contrario. ¿Conocéis ya a nuestros aspirantes? ¿Tenéis alguna idea de cuáles van a ser sus aptitudes? Pues la verdad es que no tengo muchas esperanzas. He visto por ahí unas cuantas caras de panolis, personas nerviosas. Sí, sinceramente me espero lo peor. Creo que no van a dar la talla. Pero en fin, lo importante es que hoy se lo juegan todo. O aprueban, son contratados para nuestro centro, o suspenden y no darán clase en sus vidas. Pues, sin más dilación, demos paso al primer concursante de hoy. Aspirante a profesor de tecnología, Fernando Rodrigo. Buenos días. Es que estoy muy nervioso, pero yo no lo sé. De verdad. Anoche me salía muy bien, pero ahora es que estoy nervioso. No me sale. No tiembla. Antes de empezar, quería decir que nuestras clases son como una pequeña jungla. Y bueno, por aquello de que la música mansa a las fieras que tenemos dentro de la clase, a mí se me ha ocurrido como valor añadido que a partir del curso que viene voy a dar las clases cantando. Pero, para darle un aire un poco más celestial a las clases y a los alumnos, el canto será gregoriano. Entonces me he estado preparando todo este año para poder superar esta prueba y quería agradecer a mis maestros de canto todo el esfuerzo que han hecho conmigo, porque la verdad es que han trabajado muchísimo. Entonces quiero agradecer a Vicente Aloy,
a Plácido Domingo, a Mari Carmen Aloy y a Montserrat Caballero, que son los que me han ensayado. Bueno, y sin más voy a cantar ya, ¿vale? Ah, otra cosa, se me olvidaba. Quería dedicar esta pequeña canción, quería dedicársela a mis padres. Y también a mi madre. Adelante, buen hombre. Quan vens a clase de tecnologia pots experimentar el que tu vols, jugar tot el temps en classe i deixar els deures sense fer. Bueno, caballero, pues sí que ha sido esto celestial. Un toque mágico y espiritual. Eso es lo que necesitábamos. Yo creo que voy a dar un voto positivo. No sé lo que opinarán mis compañeros. Vamos a ver. No ha venido usted vestido adecuado para la ocasión. Yo creo que una sotana de monaguillo, o no sé, Tenía la camisa de Angelito en el coche, pero Ya. me he olvidado. No es suficiente. Usted tiene que ser respetuoso con el público y debe haber venido adecuadamente Sí, chef. al sitio. No obstante, estoy de acuerdo con la opinión de mi compañera sin que sirva de precedente, porque necesitamos esta paz que usted nos transmite. Por tanto, mi voto también será favorable. Muchas gracias. Mire, caballero, me ha gustado prácticamente todo. Me ha gustado el tono, el timbre, la elocuencia, la conjunción entre el texto y la música. Mi voto positivo también. Muchas gracias. Bueno, pues voy a leer el veredicto final, sí, lo leo. Pienso que este profesor va a quedar contratado de por vida y lo vamos a proponer para que su canto sea reproducido por megafonía entre clases. Un aplauso a Fernando. Bueno, sigamos con la velada. Ahora demos paso al segundo concursante. Bueno, concursanta. Son dos aspirantes a profesores de castellano. Lola Mascarell y Amparo Ortiz. Hola. Hola, señoritas. Hemos venido con taxi. Vaya. Es que sin taxis- Las veo muy alegres, muy es que contentas. sin taxis no se va a ningún sitio. Ah, muy bien. ¿Sabes que el otro día iba por la calle y vi a un pajarito tan vago, que en lugar de decir pío, 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 decía pío y etcétera? Los veo muy serios. Bueno, no sé qué decir. Sigan un poquito más. Vamos a ver. Ustedes van a presentarse a la propuesta para que las contratemos como profesoras
de nuestro instituto. Claro. Pero así vestidas no llegarían ni a la puerta del conserje. Anda que no. Borren esa sonrisa, por favor, borren esa sonrisa. Tienen que ser profesoras y mostrarse como tales. No me parece a mí... Oiga, pero que para enseñar lengua los chistes estos son súper... no sé, creo que es lo mejor. Somos muy divertidas. Los alumnos se lo iban a pasar súper guay. A ver, un momentito. Intenten aclararse un poco. ¿Qué metodología piensan seguir ustedes en sus clases? Chistes. Chistes buenos. Porque son muy buenos. Estoy flipando. ¿Ustedes se cayeron de la cuna cuando eran chiquititas? No, de la maquinita. ¿Podemos contar uno más? Es que este es súper bueno, súper bueno. Dice, me deja aguantar el micro. Dice, vámonos por la calle y va haciendo. Y dice el colega, dice, ¿qué haces? Dice, espantar a los elefantes. Dice, pero si no hay, dice, ¿ves cómo funciona? ¿A que no lo sabéis? ¿Qué piensa una cereza cuando se mira al espejo? ¿Cereza? No sé si ustedes son conscientes de lo malos que son sus chistes. Que no creo que hagan gracia a nadie. Se están riendo, ¿eh? Se están riendo. No veo que la gente se ría mucho. No. Son lo que se llama chistes malos. Uno. A ver si lo sabéis, a ver si lo sabéis. Un policía que hace deporte, ¿cómo se llama? Un polideportivo, muy bien. Ahora, si el hermano de tu madre que no se ha muerto, ¿qué es? ¡Un tío vivo! ¿Cómo se enseñan cosas también? Por favor, detengan ese ataque a la inteligencia de todas estas personas. ¿Van a dar el veredicto ya? Ahora mismo. Vamos a ver, por nuestra parte, pensamos que estas profesoras quedan suspendidas de empleo y sueldo de por vida, por risaflojas. Por favor, señoritas, no se enojen rápido, que hay una cola, la cola del paro, ¿eh? Bueno, y a continuación, una pareja interdepartamental. Menuda palabra. Aspirantes a profesores coordinados de extraescolares, Lucía y Pedro. ¿Pueden presentarse, señores? Buenas, yo soy Lucía de Tecno y ella es... Y pues, nosotros sabem ballar y hem pensat que sí que estaven moltes hores sentats en clase y que me echar el esqueleto. Bueno, a ver lo que saben hacer y luego valoraremos. Bueno, vamos a decir lo que vamos a hacer. Hemos pensado en un baile alegre para los alumnos, que es un jive, que es un estilo de música que se baila al ritmo de rock and roll. Pues adelante. Vamos a ver lo que saben hacer.
És que esta no és la cançó que havíem preparat, perquè esta jo crec que és xiquet con que no s'animaria molt. Pero ni siquiera pueden preparar bien su actuación. No és la culpa nostra, és de Tania. Ah, Tania. Hauràs d'obrir un expedient. Vuélvanlo a intentar. Sí, se están jugando el puesto, ¿eh? Señores, ¿ustedes dónde creen que van? ¿Qué público quieren tener ustedes? No. Esa gente les aplauden para que luego ustedes les aprueben. Le están haciendo la pelota. ¿Vale? No crean que lo han hecho bien. Para nada. A lo mejor en Benidorm, en un hotel de jubilados, podrían ustedes actuar. Pero como profesores, ¿de qué era? ¿De tecnología y administrativo? Total, para pegar sellos. Venga. Mi voto es en contra. Siguiente valoración, por favor. Ciertamente me parece una desvergüenza que ustedes se hayan atrevido a subir a un escenario delante de un público como el que tenemos hoy para hacer lo que han hecho. Mi voto es negativo, sin paliativos. Procedamos ahora a escuchar el veredicto final del jurado. Bueno, pues nuestro veredicto final es el siguiente. Estos profesores quedan relegados a tareas de limpieza en el centro de 7 de la
mañana, 7 de la tarde, los 7 días de la semana. Veremos si con la escoba le dan tanto ritmo. Bueno, el espectáculo tiene que seguir. Ahora, let's go speaking English. Aspirante a profesora de inglés, Consuelo Soler. Bueno, señorita, ¿qué sabe usted hacer? Yo sé hablar inglés muy bien. Anem a veure. Do you speak English? Very well, but if others the third well. My dear, I think she's crazy. And what is your best skill? Oh, el móvil. Señorita, Que no. señorita, el móvil. Yo que no. ¿Me entrega ese móvil? Se lo voy a dar a la jefe de estudios. 10 días, escúcheme. 10 días lo tendrá la jefe de estudios. Y si vienen sus padres, apáguelo, por Dios, apáguelo. ¿No ve que está distrayendo a la clase? No, mío, estaba ahí. Se le devolverá previa visita de sus padres. No tiene usted vergüenza, igual que sus compañeros anteriores. Aparte de llevar el móvil, cosa que no debía hacer en el instituto, ya sabe, ¿qué otras cosas sabe usted hacer? Yo imito de cine, digo cinema. Interesting. Adelante, pues. ¿Puedo coger mi móvil? Es que necesito hablar con mamá por el WhatsApp. Pero señorita, los móviles están prohibidos en el centro. Es que es urgente. ¿Con esa actitud quiere usted enseñar inglés? Pues sí, porque después de 30 años, un máster y muchos cursitos de formación del profesorado, yo he visto que esto no es bueno, no fue así. Lo que mola es imitar a los alumnos. Y no hacer nada en horas. Y luego, pues... pero sí, con regularidad y aprovechamiento, ¿eh? Pero no hacer nada. Ya está. Y luego, aprobado, ¡oh! Sobresaliente general. ¡Qué cool! Total de no hacer nada. Estoy de acuerdo. Mire, señorita aspirante, creo que de ese modo usted no va a llegar a ninguna parte. Le voy a dar yo una lección, ¿eh? Le voy a decir cómo hay que conseguir que los alumnos te sigan y una sea la capitana de sus alumnos. Escuche, observe. A ver, chicos. Ha estado un poco flojo porque se ve que hoy el auditorio no está demasiado preparado, pero mi voto será negativo. Vamos a intentarlo una vez más. A ver, chicos. Regulín, regulín. Pero usted suspensa. Esto es muy injusto. In my opinion. No sois fashions, no sois cools. Vamos a ver. Muy mal. ¿Usted quiere ser profesora de un instituto de prestigio como el nuestro? Pues sí. ¿Usted quiere ser un modelo de comportamiento, de actuación, de referencia para que los chicos aprendan cómo se deben de comportar y qué deben hacer
en su futuro cuando sean adultos, sean responsables de sus vidas. Sí. Pues yo dudo que con su actitud ellos puedan aprender algo. Por tanto, mi voto es desfavorable, negativo completamente. Esto está mañana, tonto. Leo el veredicto, con permiso. Esta profesora queda propuesta para la jubilación anticipada por un principio de demencia senil. Esto es un tonto, me voy indignada y voy a protestar. No sé, voy a protestar. Este mundo está todo crazy, ¿eh? Todo crazy, os digo. Pues ahora damos paso a la siguiente concursante. Perdone. ¿Qué sabe? Pero, señorita o señora, ¿qué es lo que hace usted aquí? Cuéntenos, ¿qué hace usted por aquí? Yo llevo en Vétera muchos años. ¿Pero aquí en el instituto? ¿Vétera? No, en el manicomio. Por eso no nos suena su cara. Y entonces, ¿está usted encerrada? Bueno, es que mire, yo... Es que llevo una depresión. Una depresión de caballo. Cerraron y me pusieron esta camisa porque yo es que ya no aguanto más. Mire, de verdad. Buena mujer, tranquilícese, no llore. Cálmese, diga lo que quiera decir. Es que yo le pongo un ejemplo. Mire, a ver, chicos, por favor. A ver, ¿tú sabes los verbos regulares? Sí, claro. Sí. A ver, ¿cómo se dice el verbo ter? Cesausen. ¿Y el verbo comer? Yátate. ¡Ay, lo sabía! Es que siempre igual. ¿Y el venir te lo sabes, hijo? Come, ¿no? Ay, que son 25 años dando clases. Es que no se los aprenden. Mira que hago examencito todo lo que se sale. Lo vemos en un clase. Venga, va. Es horrible. Pero, en fin, no sé. Si quieren, si me hacen el favor, yo les puedo demostrar. Tengo una metodología que no falla seguro. Pero necesito que alguien me quite esta camisa, si no la puedo aplicar. Sí, quítesela. A ver si conseguimos averiguar qué es lo que quiere esta señora. Ya, pero me parece lamentable lo que digas, de verdad. Prepárate, poquito. Sí. ¿Esto funciona? Sí. ¿Lo queréis? Vamos a ver, ¿cómo se dice el verbo ver? Sí, so sim. ¿Habéis visto qué acento? ¿Cómo se dice el verbo comer? Eat, eaten. Eso es guapo. ¿Y ahora cómo se dice el verbo venir? Come, came, come. ¡Muy bien! Tú no estás bastante lo pegado. No estás bastante lo pegado. Bueno, vamos a ver qué dice la curación del valorado. Les digo, la valoración del jurado, perdón. ¿Estás un poco cao, no? Creo que te han tocado un poco esa cara. Oye, bueno, pues la verdad es que nos ha parecido muy correcto. Es un método innovador, es un método interesante y sobre todo es un método efectivo. ¡Vaya pronunciación de los verbos! Mi valoración es la siguiente. Yo te he oído decir que la letra con sangre entra. Parece ser que no hay nada de mentira en ello. O sea que es un proverbio bastante ajustado a la verdad. Y la verdad es que pues con unas cuantas collejas yo hasta ahora me conformaba, pero creo que voy a utilizar
utilizar los guantes de paloma que me van a ser mucho más efectivos. Las matemáticas suelen costar un poco, pero creo que con los guantes voy a sacar mejores resultados con mis alumnos. Por tanto, mi voto es favorable. Me ha sorprendido mucho, ciertamente, el método. Pelín violento, pero bueno, dado que ha sido efectivo, mi voto será también favorable para la señorita. El veredicto final. El veredicto es que vamos a contratar a Paloma como directora de la Comisión de Disciplina. Señoras y señores, hasta aquí esta edición de Tú que cara tienes. Digo, tú sí que vale. Los aspirantes finalistas son... ¿Quién es? No consigo de verdad. Que pasen todos los aspirantes. Un aplauso, por favor.